La noche del 15 de diciembre, todo estaba preparado para la cena privada que precedería a la inauguración oficial. Matías había invitado a las 3 personas más importantes en la realización de su sueño: su esposa Lucía, su hermano Iván y su socia Sandra. La idea era simple: una cena íntima donde pudiera presentar el menú completo, recibir comentarios finales y celebrar el logro de una década de trabajo incansable. La cena estaba programada para comenzar a las 9 de la noche, pero desde temprano en la tarde, Matías había estado en el restaurante haciendo los preparativos finales. Sus empleados más cercanos lo describieron como inusualmente tenso ese día, más meticuloso que de costumbre en la preparación de cada ingrediente, revisando obsesivamente cada detalle como si su vida dependiera de que todo fuera absolutamente perfecto. Lucía llegó primera, a las 8:45, vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su belleza fría y calculadora. Los empleados que la recibieron notaron que parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte, pero atribuyeron su comportamiento a los nervios naturales de la esposa de un chef a punto de abrir su primer restaurante independiente. Iván llegó 15 minutos después, con esa sonrisa forzada que caracterizaba sus interacciones con su hermano mayor. Vestía un traje que obviamente era nuevo, pero que no lograba ocultar completamente su nerviosismo. Algunos empleados comentaron más tarde que Iván parecía estar representando un papel esa noche, como si estuviera actuando ser alguien que no era realmente. Sandra fue la última en llegar, exactamente a las 9 en punto, con esa puntualidad militar que caracterizaba todos sus compromisos comerciales. Vestía un traje gris carbón que irradiaba autoridad silenciosa, y llevaba consigo un pequeño cuaderno de cuero donde tomaba notas sobre cada restaurante que visitaba. Su presencia inmediatamente cambió la atmósfera del lugar, como si hubiera traído consigo una tensión eléctrica que todos podían sentir pero nadie se atrevía a mencionar. Matías despidió a todo el personal a las 9:15, una decisión que más tarde resultaría ser crucial para el misterio. Según los empleados, su jefe parecía ansioso por estar solo con sus invitados, como si tuviera algo importante que discutir que requería privacidad absoluta. Esta fue la última vez que alguien más, aparte de los 3 invitados, vio a Matías Bianchi con vida. La cena comenzó con una elegancia formal que ocultaba las tensiones subyacentes entre los comensales. Matías había preparado una presentación elaborada para cada plato, explicando no solo los ingredientes y técnicas utilizadas, sino también las memorias e inspiraciones personales detrás de cada creación. Sus invitados escuchaban educadamente, pero había algo en sus expresiones que sugería que sus mentes estaban ocupadas con pensamientos muy diferentes a la apreciación culinaria. El primer plato fue una interpretación moderna del gazpacho, servido en esferas de agar que explotaban en el paladar liberando capas complejas de sabor. Sandra tomó notas meticulosas sobre la presentación y la ejecución, mientras que Lucía apenas tocó la comida, limitándose a mover los ingredientes por el plato con una distracción evidente. Iván, por su parte, parecía más interesado en el vino que en la comida, llenando su copa más frecuentemente de lo socialmente apropiado. El segundo plato, una versión deconstructé de la paella tradicional, provocó la primera conversación tensa de la noche. Sandra comentó que la técnica era impresionante pero que tal vez era demasiado intelectual para el mercado objetivo del restaurante. Matías respondió con una defensa apasionada de su visión artística, mientras que Lucía intervino con comentarios sobre la viabilidad comercial que dejaron en claro que tenía serias dudas sobre el éxito financiero del proyecto. Iván permanecía mayormente silencioso durante estos intercambios, pero su lenguaje corporal revelaba una incomodidad creciente. Más tarde, los investigadores especularían sobre si Iván se sentía excluido de las decisiones importantes sobre un negocio en el que técnicamente tenía una participación, o si su silencio ocultaba conocimiento de algo que estaba a punto de suceder. El tercer y cuarto plato pasaron con una tensión palpable que ninguno de los comensales parecía dispuesto a abordar directamente. Matías continuaba presentando su comida con profesionalismo, pero incluso su narración habitual sobre cada plato comenzaba a sonar forzada,
como si estuviera siguiendo un guión que ya no creía completamente. Fue durante el quinto plato, un elaborado plato de cordero con hierbas aromáticas, cuando la conversación tomó un giro que los investigadores más tarde considerarían crucial. Sandra mencionó casualmente que había recibido una oferta para vender todas sus participaciones en restaurantes de Zaragoza y mudarse a Valencia para explorar oportunidades en la costa del Mediterráneo. La mención de esta posible partida provocó una reacción visible en Matías, quien se quedó inmóvil por varios segundos antes de preguntar si esta decisión incluía su restaurante. La respuesta de Sandra fue deliberadamente ambigua, algo que era característico de su estilo de negociación. Explicó que dependería de varios factores, incluyendo el éxito de la inauguración y la viabilidad a largo plazo del concepto del restaurante. Esta respuesta aparentemente diplomática contenía una amenaza implícita que no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Si Sandra no estaba satisfecha con las perspectivas del restaurante, podría retirar su apoyo financiero en el momento más vulnerable del proyecto. Lucía aprovechó este momento de tensión para expresar sus propias dudas sobre el proyecto. Con una franqueza que sorprendió incluso a Sandra, Lucía admitió que había comenzado a cuestionar si habían tomado la decisión correcta al invertir tanto dinero y energía en un mercado gastronómico cada vez más competitivo. Sus palabras fueron como una puñalada para Matías, quien había asumido que tenía el apoyo incondicional de su esposa en su aventura empresarial más ambiciosa. Iván, quizás emboldecido por el alcohol o simplemente incapaz de contener más tiempo sus frustraciones, finalmente habló. Con una voz que temblaba entre la ira y la desesperación, expresó su sensación de haber sido excluido de las decisiones importantes sobre el restaurante a pesar de ser técnicamente un socio. Acusó a Matías de tratarlo como un empleado glorificado, en lugar de como un hermano y socio comercial, y sugirió que tal vez era hora de reconsiderar toda la estructura de la sociedad. La conversación que siguió a estas revelaciones fue descrita más tarde por los tres sobrevivientes en términos vagos y contradictorios, pero todos concordaron en que la atmósfera se había vuelto extremadamente tensa. Matías, enfrentado simultáneamente con la posible defección de su inversora principal, las dudas de su esposa y la rebelión de su hermano, se retiró a la cocina supuestamente para preparar los dos platos finales del menú. Pero aquí es donde las versiones de los tres invitados comienzan a divergir de manera que ha confundido a los investigadores durante 2 décadas. Según Lucía, Matías regresó a la mesa aproximadamente 20 minutos después con una expresión extraña en el rostro, sirvió el sexto plato en silencio, y luego anunció que necesitaba tomar aire fresco. Según su versión, Matías se disculpó, tomó su chaqueta del respaldo de la silla de la cocina, y salió por la puerta principal del restaurante. Esa fue la última vez que alguien lo vio, pero la versión de Iván contradice completamente este relato. Según él, Matías nunca regresó a la mesa después de retirarse a la cocina. Iván asegura que esperaron durante más de 1 hora, y que eventualmente él mismo fue a la cocina para comprobar qué estaba pasando. Encontró a su hermano trabajando meticulosamente en la preparación del postre, aparentemente ajeno al tiempo. ¿Qué había pasado? Iván dice que conversaron brevemente sobre algunos aspectos técnicos del menú, y que esa fue su última interacción con Matías. Sandra, por su parte, proporciona una versión que es más vaga pero potencialmente más perturbadora que las otras dos. Según ella, hubo un momento, durante la noche cuando se perdió la cuenta del tiempo, y cuando finalmente prestó atención a lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que Matías había desaparecido sin que nadie notara exactamente cuándo. Sandra insiste en que no recuerda haber visto a Matías salir del restaurante, pero tampoco recuerda haberlo visto en la cocina durante la parte final de la noche. Lo que hace estas versiones contradictorias aún más misteriosas es que cada una de ellas tiene elementos que han sido parcialmente corroborados por evidencia física, pero también contienen detalles que parecen imposibles dado el estado en que se encontró el restaurante al día siguiente. Cuando el personal llegó la mañana del 16 de diciembre para los preparativos finales de la inauguración,
encontraron una escena que desafía cualquier explicación lógica. La puerta principal del restaurante estaba cerrada con llave desde el interior, con la cadena de seguridad puesta. Las ventanas estaban todas aseguradas desde adentro, sin signos de haber sido manipuladas. La puerta trasera, que daba a un callejón estrecho, también estaba cerrada con llave desde adentro y tenía puesta la barra de seguridad. No había signos de lucha o violencia en ninguna parte del restaurante. Los platos de la cena estaban exactamente donde los invitados los habían dejado, con restos de comida que indicaban que la cena había procedido normalmente hasta cierto punto. La mesa estaba parcialmente recogida, como si alguien hubiera comenzado a limpiar pero hubiera sido interrumpido a mitad del proceso. En la cocina, la escena era aún más desconcertante. Las estaciones de trabajo estaban limpias y organizadas, exactamente como Matías las mantenía habitualmente. Sus cuchillos estaban en su lugar, limpios y afilados. Su chaqueta colgaba del respaldo de una silla junto a la mesa de preparación principal, con su teléfono móvil en uno de los bolsillos y las llaves del restaurante en el otro. Pero el detalle más perturbador de todos era el horno principal. El masivo horno de convección había estado funcionando toda la noche a 250 grados centígrados, una temperatura lo suficientemente alta como para cocinar completamente cualquier cosa que hubiera estado dentro. Sin embargo, cuando la policía lo inspeccionó, el horno estaba completamente vacío, sin siquiera residuos de comida que pudieran explicar por qué había estado encendido durante tantas horas. El calor generado por el horno había convertido la cocina en un ambiente sofocante y había llenado todo el restaurante con un olor extraño, descrito por los primeros en llegar como una mezcla de metal caliente y algo vagamente orgánico que no pudieron identificar completamente. Y luego estaba el mensaje. En la mesa del comedor, exactamente en el lugar donde Matías se había sentado durante la cena, había una servilleta de tela blanca doblada con precisión militar. Alguien había escrito a mano, con tinta negra y caligrafía elegante, un mensaje que helaba la sangre. Nada es tan perfecto como parece. Los expertos en caligrafía que examinaron el mensaje más tarde no pudieron llegar a un consenso sobre quién lo había escrito. La escritura tenía algunas características que coincidían con muestras conocidas de la caligrafía de Matías, pero también presentaba diferencias significativas que sugerían que podría haber sido escrito por otra persona, o posiblemente por Matías bajo estrés extremo. La investigación policial que siguió fue exhaustiva pero frustrante. Los tres invitados fueron interrogados extensamente, pero sus versiones contradictorias de los eventos hicieron imposible reconstruir una cronología coherente de lo que había sucedido durante las últimas horas de la cena. Lucía fue la primera en ser interrogada, y su comportamiento durante el interrogatorio levantó sospechas inmediatas. Parecía más preocupada por las implicaciones legales y financieras de la desaparición de su esposo que por su bienestar personal. Cuando los investigadores le preguntaron sobre la posibilidad de que Matías hubiera sufrido un colapso nervioso, Lucía admitió que su esposo había estado bajo una presión extrema durante los meses previos a la inauguración, pero insistió en que nunca había mostrado tendencias suicidas o de huida. Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue la revelación de que Lucía había consultado con un abogado sobre la posibilidad de anulación civil del matrimonio apenas 3 días antes de la desaparición de Matías. Cuando se le preguntó sobre esto, Lucía explicó que había estado considerando sus opciones legales en caso de que el restaurante fracasara y arrastrara sus finanzas personales, pero su explicación sonaba ensayada y poco convincente. Iván, por su parte, se mostró aparentemente más afectado emocionalmente por la desaparición de su hermano, pero su comportamiento también contenía inconsistencias que preocuparon a los investigadores. Durante su interrogatorio, Iván mencionó repetidamente que había tenido conversaciones recientes con Matías sobre la posibilidad de expandir sus responsabilidades en el restaurante, pero cuando se le pidió que proporcionara detalles específicos, sus respuestas se volvían vagas y contradictorias.
Más perturbador aún fue el descubrimiento de que Iván había estado investigando las pólizas de seguro del restaurante y había hecho consultas sobre su participación en la sociedad en caso de que Matías se volviera incapaz de continuar con el negocio. Cuando se le confrontó con esta información, Iván insistió en que solo había estado siendo prudente y preparándose para contingencias, pero su explicación no alivió las sospechas de los investigadores. Sandra Ruiz fue la más difícil de interrogar de los tres. Su experiencia en negociaciones comerciales de alto nivel la había dotado de una habilidad excepcional para proporcionar respuestas que técnicamente respondían las preguntas sin revelar información realmente útil. Insistía en que la cena había transcurrido sin incidentes significativos y que no había notado nada inusual en el comportamiento de Matías o de los otros invitados. Sin embargo, los investigadores descubrieron que Sandra había hecho arreglos para vender todas sus participaciones en restaurantes de Zaragoza antes de la cena, una decisión que había mantenido en secreto incluso durante la conversación de esa noche. Cuando se le preguntó sobre esta aparente contradicción, Sandra explicó que había estado considerando la mudanza a Valencia durante meses y que las decisiones sobre sus inversiones en Zaragoza eran independientes de cualquier evaluación específica del restaurante de Matías. La investigación también reveló algunos aspectos perturbadores sobre las relaciones financieras entre los 4 individuos involucrados. Matías había pedido préstamos significativos para financiar el restaurante, utilizando como garantía no solo el establecimiento mismo, sino también la casa familiar que compartía con Lucía. Si el restaurante fracasaba, tanto Matías como Lucía se enfrentarían a la ruina financiera completa. Iván, a pesar de tener una participación oficial en el restaurante, había estado excluido de muchas de las decisiones financieras importantes, algo que aparentemente había generado resentimiento considerable. Los investigadores encontraron evidencia de que Iván había explorado la posibilidad de vender su participación a terceros, una acción que habría requerido el consentimiento de Matías y que aparentemente había sido negada. Sandra, mientras tanto, había estructurado su inversión de manera que pudiera recuperar su dinero rápidamente si el restaurante no cumplía con ciertos indicadores de rendimiento durante los primeros 6 meses de operación. Esta estructura financiera significaba que Sandra tenía un incentivo para que el restaurante fracasara si no iba a ser extraordinariamente exitoso. Los investigadores también descubrieron que las cámaras de seguridad del restaurante habían sido desconectadas el día anterior a la cena, supuestamente debido a trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico. Sin embargo, cuando rastrearon a los técnicos que habían realizado el trabajo, descubrieron que las cámaras habían estado funcionando perfectamente y que no había habido ninguna solicitud oficial de mantenimiento. La orden para desconectar las cámaras había llegado por teléfono, y la persona que llamó se había identificado como Matías Bianchi. Sin embargo, los técnicos no pudieron confirmar positivamente que la voz que habían escuchado fuera realmente la de Matías, ya que nunca habían hablado con él anteriormente. Esta desconexión conveniente de las cámaras eliminó la única fuente potencial de evidencia objetiva sobre lo que había sucedido durante la cena. Los investigadores consideraron múltiples teorías sobre lo que podría haber ocurrido esa noche. La primera y más obvia era que Matías había sufrido un colapso nervioso debido a la presión y había decidido huir, posiblemente suicidándose en algún lugar remoto. Esta teoría explicaría la ausencia de evidencia de violencia y la naturaleza aparentemente voluntaria de la desaparición. Sin embargo, esta teoría tenía problemas significativos. Si Matías había decidido huir o suicidarse, como había salido de un restaurante que estaba cerrado desde adentro, ¿por qué no había llevado consigo su teléfono, sus llaves, o al menos su chaqueta en una fría noche de diciembre? ¿Y por qué habría dejado el horno encendido a temperatura máxima durante horas? La segunda teoría era más siniestra, que Matías había sido asesinado por uno o más de sus invitados, y que su cuerpo había sido eliminado de alguna manera que no dejaba evidencia física. Esta teoría explicaría las versiones contradictorias de los eventos y el comportamiento sospechoso posterior de los 3 sobrevivientes. Pero esta teoría también tenía problemas.
¿Cómo podrían los asesinos haber eliminado un cuerpo adulto de un restaurante sin dejar rastros? ¿Y cómo habrían logrado salir del establecimiento dejándolo cerrado desde adentro? Los investigadores exploraron la posibilidad de que hubiera pasadizos secretos o rutas de escape no documentadas, pero una inspección exhaustiva del edificio no reveló nada. Una teoría particularmente macabra sugería que el horno que había estado funcionando toda la noche podría haber sido usado para eliminar el cuerpo de Matías. Los hornos industriales de alta temperatura, como el que tenía el restaurante, técnicamente podrían generar suficiente calor para incinerar restos humanos, especialmente si se les daba tiempo suficiente. Esta teoría era técnicamente posible, pero requeriría conocimientos específicos sobre cremación y acceso prolongado al restaurante sin ser detectado. También requeriría una frialdad y una planificación que pocos crímenes pasionales poseen. Si esta teoría fuera correcta, significaría que al menos uno de los invitados había planeado el asesinato con antelación y había esperado el momento oportuno para ejecutarlo. Los investigadores también consideraron la posibilidad de una conspiración entre los tres invitados. Cada uno tenía motivos diferentes pero complementarios para querer que Matías desapareciera. Lucía se beneficiaría de los seguros de vida y se liberaría de un matrimonio que tal vez ya no deseaba. Iván finalmente tendría la oportunidad de controlar el negocio sin la interferencia de su hermano perfeccionista. Sandra podría haber tenido razones financieras o personales que nunca salieron completamente a la luz. Una conspiración explicaría las versiones contradictorias de los eventos, ya que cada conspirador habría proporcionado información diseñada para confundir la investigación. También explicaría cómo pudieron acceder al restaurante, eliminar el cuerpo y salir sin dejar evidencia física, ya que habrían tenido acceso legítimo al establecimiento y conocimiento de sus sistemas de seguridad. Sin embargo, las conspiraciones exitosas requieren un nivel de coordinación y confianza mutua que es difícil de mantener bajo presión, especialmente cuando los conspiradores tienen motivos diferentes y personalidades que no necesariamente se complementan. Los investigadores no encontraron evidencia de comunicación secreta entre los tres invitados antes de la cena, ni indicios de que hubieran trabajado juntos en el pasado. A medida que la investigación se prolongaba sin resultados concretos, emergieron teorías más especulativas. Algunos sugirieron que Matías podría haber tenido conexiones con el crimen organizado que no eran conocidas por su familia o amigos. Esta teoría se basaba en el hecho de que algunos de los ingredientes exóticos que utilizaba en su cocina eran difíciles de obtener a través de canales comerciales normales, y que podría haber estado involucrado con importadores ilegales. Otros especularon que Matías podría haber descubierto algo comprometedor sobre uno o más de sus invitados, y que su desaparición había sido un intento de silenciarlo permanentemente. Esta teoría sugería que el mensaje en la servilleta podría haber sido una referencia críptica a secretos que Matías había descubierto sobre las actividades de sus socios. Una teoría particularmente elaborada sugería que Matías había orquestado su propia desaparición como parte de un plan complejo para escapar de sus obligaciones financieras y comenzar una nueva vida en otro lugar. Según esta teoría, el mensaje en la servilleta había sido su forma de burlarse de aquellos que había dejado atrás, sugiriendo que su vida aparentemente perfecta había sido una fachada cuidadosamente mantenida. Esta teoría explicaría cómo Matías había logrado desaparecer sin dejar rastros, había pasado meses planificando su escape, estableciendo una nueva identidad y preparando los medios para salir del restaurante sin ser detectado. El horno encendido podría haber sido una pista falsa diseñada para hacer que los investigadores pensaran que había sido asesinado, cuando en realidad había escapado por